Te damos la bienvenida una vez más a Reflexiones de Esperanza. La mayor prueba de Jesús. En Mateo 26, el relato bíblico nos habla de la escena del Getsemaní. Jesús, a punto de comenzar el Calvario, estaba con 3 de sus discípulos, Pedro y los hijos de Zebedeo. En el versículo 37 dice así: tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Era un momento difícil para Jesús. Recordemos que Cristo era 100% humano y no estaba exento de sentir estos sentimientos, tristeza y angustia. Para algunos es difícil creer que el Hijo de Dios haya sentido esto, ya que se cree que siendo Dios no podía pasar por estas cosas como los seres humanos. Pero esto nos debe de dar esperanza, de saber que Jesús nos entiende cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. ¿Cómo Jesús pudo enfrentar el Calvario? ¿Cómo Jesús pudo tener fuerza sabiendo que iba a morir en la cruz? Hay 3 cosas que hizo Cristo en el momento difícil y quiero compartirlas contigo. La primera la encontramos en el versículo 39. Dice así: se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío. Buscó primero a Dios, aunque su alma estaba triste y angustiada. Él mismo había dicho en el versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Buscó a su Padre a pesar de lo que estaba experimentando. En el mismo versículo 39 encontramos la segunda cosa que Jesús hizo. Dice así: pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús se sujetó a la voluntad de Dios. Su propia voluntad la sujetó a la voluntad de su Padre. ¿Cuántas veces queremos que Dios haga nuestra voluntad en medio de las pruebas? Queremos las cosas como nosotros creemos que son mejores, cuando deberíamos de decir que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque la voluntad de Dios es la mejor. La tercera cosa que Jesús hizo la encontramos en el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. En esos momentos de prueba difíciles siempre necesitamos la presencia, la compañía de alguien. Jesús la sintió. 3 de sus amigos le habían fallado. No pudieron velar con él, pero a pesar de eso Jesús no se dio por vencido. Eso no lo desanimó. Prácticamente estaba solo, sin nadie que le diera palabras de aliento, y volvió a buscar a su Padre en oración, y así lo hizo 3 veces. Perseveró en oración. Aunque todos te fallen, Dios nunca falla, y eso Jesús lo sabía. En el versículo 45 dice así: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado. Fue de esta manera que Jesús pudo salir adelante en la prueba más difícil de su vida. Jesús se levantó con una seguridad y con una fortaleza para enfrentar la prueba más difícil en su vida. Fue fortalecido por su Padre y así nosotros también podemos hacerlo. Busca a Dios a pesar de la tristeza o la angustia. Pon tu voluntad bajo la voluntad de Dios. Aunque todos te fallen, sigue buscando fortaleza en Dios por medio de la oración y te levantarás con seguridad y fortaleza para enfrentar lo más difícil en tu vida. Piensa en esto con cariño para ti. Reflexiones de Esperanza.